Hoy vamos a ver la competencia de resolver problemas de movimiento, forma y localización. El tema de polígonos, ¿sí? La capacidad que vamos a desarrollar hoy es la capacidad de uso de estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Y el desempeño que vamos a trabajar es resolver problemas que involucran el cálculo de números de diagonales y la suma de ángulos internos y externos en los polígonos. Vamos a empezar. ¿Sí? Con este ejemplo que dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 3,5 veces la suma de las medidas de los ángulos externos. ¿De qué polígono se trata? Si nos damos cuenta, acá nos están hablando de dos definiciones. Suma de las medidas de los ángulos internos, que es una fórmula, que es la suma de ángulos internos, que es 180 por n menos 2, donde n viene a ser el número de lados. Y la otra fórmula es la suma de las medidas de los ángulos externos. Suma de ángulos externos es igual a 360 grados para todo polígono. Por lo tanto, me están dando una relación, ¿no? Me dicen que la suma de ángulos internos es igual a 3,5 veces la suma de ángulos externos, que es el valor de 360. Yo puedo acá trabajar, simplifico, ¿no? Saco 180, 180, acá me va a quedar 2, ¿sí? Me va a quedar 2, por lo tanto me va a quedar n menos 2, va a ser igual a 3,5 por 2, pero 3,5 por 2 es 7, y el 2 que está restando pasaría, ¿no? Al otro lado sumar, como se dice de forma práctica, ¿no? N igual a 9 sería la respuesta. ¿De qué polígono se trata? Entonces se trata del nonágono o también llamado eniágono, ¿no? Polígono de 9 lados. Vamos con los siguientes ejemplos. Calcular el valor de alfa en cada caso. Entonces, vamos a ver acá que de nuevo los ángulos son ángulos internos para los dos ejercicios. Por lo tanto voy a utilizar la fórmula suma de ángulos internos, que es igual a 180 por n menos 2. Entonces trabajamos en el problema número 3. Vamos a dar cuenta que primero siempre busco la cantidad de lados que tiene. Sumo y me doy cuenta que tiene 4 lados. Por lo tanto, la suma de ángulos internos va a ser 180 y acá reemplazo n. Algunos lo saben de memoria, pero estamos utilizando la fórmula. Va a darme 360 grados. Por lo tanto, todos los ángulos internos, los 4 ángulos internos, tienen que sumar 360 grados. Acá sería 30 más 30 más 5 alfa más alfa 360. Acá hay 60, pasaría al otro lado a restar. 6 alfa igual a 300. Alfa sería igual a la división de 300 entre 6. Alfa vale 50. En el ejemplo 4 nos damos cuenta que hay 5 lados. Por lo tanto, la suma va a ser igual a 540, reemplazando la fórmula. De acá sumo los 5 ángulos, veo 90, 90 y veo 3 veces el valor de alfa, igual a 540. Paso 180 a restar 360 y 3 pasa a dividir, sería 120 grados. Vamos con el ejemplo 5. Dice, en la figura se muestran 3 polígonos regulares. Calcula el valor de x más y. Para eso vamos a trabajar, ¿no? Ángulos internos. ¿Cómo sería el ángulo interno en cada polígono regular? Hablan de polígonos regulares. Polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen la misma medida de lados y la misma medida de ángulos. Entonces vamos a calcular. Primero en esta figura me doy cuenta que n vale 5. Entonces su ángulo interior utilizando la fórmula va a ser 180 por 5 menos 2 entre 5. Calculando me va a dar 108 grados. Por lo tanto su ángulo interno es 108. La siguiente figura regular es un hexágono. N vale 6. Calculando la fórmula me va a dar 180 por 6 menos 2 entre 6. Como resultado es 120. ¿No? 120. Y el tercer gráfico es un cuadrado, 4 lados. Sabemos que vale 90, pero lo vamos a calcular en el 4, 180 por 4 menos 2 entre 4, y el ángulo interior va a ser 90 grados. Exacto, pero yo quiero x y también quiero el valor de y. Por lo tanto, acá voy a completar x, completo y y este 120 que está acá. Me doy cuenta que en este vértice, ¿no? Donde se juntan el pentágono y el hexágono, completan una vuelta. Y acá también en este punto completan una vuelta. Por lo tanto, puedo decir que toda esta vuelta es igual a 360 grados y el valor de x va a ser 132. Y el otro valor va a ser y más 90 más 120, 360, y va a ser 150. Como me piden la suma va a ser, acá sumando me va a dar el valor de x más y,
igual a ¿cuánto sería? Entonces acá vamos a colocarlo. El valor de x más y va a ser igual a 282, ¿sí? Grados. Esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Número 6. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 1440. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en este polígono? Entonces voy a aplicar la fórmula suma de ángulos internos, ¿sí? Y también me está hablando del número de diagonales, que tiene como aplicación la fórmula de n por n menos 3 sobre 2. Entonces voy a reemplazar, porque ya sé que toda la suma es 1440. Sé ese dato, que toda esta suma, que yo no conozco n, es 1440. El 180 pasa a dividir a 1440 y me va a salir 8. El 2, como método práctico, decimos que pasa al otro lado y n vale 10. Ya sé que mi polígono es de 10 lados, un decágono, pero no me piden cuántos lados tiene, me piden cuántas diagonales se pueden trazar. Por lo tanto, voy a utilizar la siguiente fórmula. N por n menos 3 sobre 2 y reemplazo 10 por 10 menos 3 sobre 2, donde sería 35 diagonales que puedo trazar. Muy bien, la número 7 dice, si el número de diagonales de un polígono es igual a 8 veces su número de lados, ¿cuál es la suma de los ángulos internos? Me hablan del número de diagonales y me hablan de suma de ángulos internos. Están las dos fórmulas que vamos a trabajar. Pero me están diciendo, me están dando una relación, que el número de diagonales es 8 veces el número de lados. Recuerda que el número de lados, ¿sí? Recuerda que el número de lados, esto de acá, cuando trae el número de lados, eso vale el valor de n, ¿sí? Vale el valor de n. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Diríamos, n por n menos 3 sobre 2 es igual a 8n, ¿sí? Porque es la relación que me dicen 8 veces su número de lados. El valor de n y de n se va a simplificar. Por lo tanto, y este 2 va a pasar a multiplicar. Será 16. Y el 3 que está restando vas a sumar y n va a salir 19. Pero no me piden cuántos lados tiene, me piden cuánto es su suma de ángulos internos. Por lo tanto voy a reemplazar, sería 180 por 19 menos 2, que operando sería 3060 grados. El ejemplo número 8. Calcular el número de lados de cada uno de los polígonos que se describen. Me dicen, la suma de las medidas de sus ángulos internos equivale a la suma de 28 ángulos llanos. Entonces yo voy a poner acá, suma de la medida de los ángulos internos. ¿Qué fórmula es? 180 por n menos 2. Y me habla de ángulos llanos. Entonces un ángulo llano, esta figura, ¿no? Media circunferencia, media vuelta, que sería 180 grados. Entonces voy a relacionar, porque me dicen que la suma de estos es igual a 28 veces este valor. Entonces sería 180 por n menos 2 es igual a 28 veces 180. Se simplifican, entonces este 2 pasa a sumar a 28 y n vale 30. Me piden calcular el número de lados, tiene 30 lados. Problema número 9. La suma de las medidas de los ángulos interiores excede. ¿Qué es exceder? Cuando le gana, pero acá en los problemas se pone como una diferencia. ¿Excede a quién? ¿A quién le gana? A la suma de ángulos externos. ¿Y en cuánto le excede? ¿En cuánto le gana? En 900. Por lo tanto voy a ponerlo así. Utilizando estas dos fórmulas que me están hablando, va a ser que 180 por n menos 2 excede, ¿no? ¿A cuánto? A la suma de ángulos externos. A 360 le exceden 900, o sea, la diferencia es 900. Le gana en 900. Ahora este menos 360 viene acá a sumar, ¿sí? Será 1260 y este 180 como está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría n menos 2 es igual a 7 y el 2 como método práctico pasa sumando, n vale 9. Y lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? Vamos con el problema 10. Me dice, la medida de uno de los ángulos internos es igual a 8 veces la medida de los ángulos externos en un polígono regular. Pero acá me dice la medida de uno de los ángulos. Por lo tanto voy a utilizar cómo sería un ángulo interno. Un ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Y un ángulo externo es 360 entre n. Entonces me dice la medida de 1 es 180 por n menos 2 entre n. Es igual a 8 veces 360 entre n. ¿Sí? Entonces acá el valor de n se va a simplificar.
180, 180, va a quedarme 2 acá. 2 por 8 sería 16. El 2 que es negativo pasa al otro lado a sumar, se vuelve 18. Y me piden calcular cuántos lados tiene, tendría 18 lados. Problema número 13. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos internos de un dodecágono? Entonces, como piden suma, fórmula de frente, ¿no? Fórmula de la suma de ángulos internos. Dodecágono tiene 12 lados, por lo tanto solo reemplazo. 180 por 12 menos 2, la respuesta sería 1800 grados. En este caso dibujo un dodecágono regular, ¿sí? Es regular porque todos sus lados y ángulos miden la misma medida. Problema número 14 me dice, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 2520. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en dicho polígono? Si la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2 y las diagonales son n por n menos 3, entonces voy a calcular el dato. El dato me dice que la suma es 2520, por lo tanto igualo la suma de ángulos. 180 pasa a dividir, me quedaría 14. El 2 pasa a sumar, me quedaría 16. Conociendo que el polígono tiene 16 lados, ya puedo hallar sus números diagonales, que sería 16 por 16 menos 3 entre 2. Operando saldría 104 diagonales. El primer número 18. Evalúa, dice verdadero o falso en estas preguntas. En un polígono regular de n lados se puede dividirse en n triángulos isósceles. A ver, voy a dibujar, voy a ver si cumple siempre. Entonces como hice un polígono regular, voy a ponerme un ejemplo. Justo traigo el dodecágono y voy a ver si se puede dividir en n triángulos isósceles. Como n vale 12, voy a ver si se podrá dividir. Y me doy cuenta que sí, pues no, justo trazando las diagonales, hay una propiedad que se cumple, que se forma la misma cantidad de triángulos isósceles. Si hay 12 lados, habrá 12 triángulos isósceles. Por lo tanto, esta proposición va a ser verdadera. Me dice, existe un polígono con 50 diagonales totales. A ver, vamos a ver. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Voy a utilizar no la fórmula, no el método algebraico, sino voy a tantearlo, dándole valores. Por ejemplo, cuando n vale 10, utilizando la fórmula me sale 35 diagonales. Cuando n vale 11, 44. Cuando n vale 12 me sale 54. Yo que quería saber si existe un polígono que tenga 50 diagonales. Por lo tanto me estoy dando cuenta que ya no, porque si yo aumento el número de lados, las diagonales también van a aumentar. Y me he pasado de 44 a 54. Por lo tanto no habrá un polígono que tenga 50 diagonales. Y acá hay un cuadrito que te ayudaría a ver los números de diagonales, ¿sí? Por lo tanto esta proposición es falsa. La pregunta 20. El total de diagonales de un polígono de n lados más el total de diagonales de un polígono de m lados es igual al total de diagonales de un polígono de n más m lados. Como no me dan cuánto vale n y m y me están diciendo que si es verdadero o falso, entonces yo voy a ponerme un caso. Me dan el número de diagonales, ¿no? Entonces voy a decir, si n vale 4, voy a obtener 2 diagonales. Que m valga 5, voy a obtener 5 diagonales. Por lo tanto, si yo sumo el número de diagonales de n más el número de diagonales de m, me da 7 en este caso, para este caso. Voy a ver si cumple con la condición que me dice que sería lo mismo que sumar n más m. Entonces, n más m, 4 más 5 me daría 9. Entonces, la proposición me dice que me tiene que ser 7 acá. A ver, para 9, el número de diagonales sería 9 por 9 menos 3 sobre 2, que sería 27. Por lo tanto, como no son iguales, esto sería falso. El número 21 me dice, un trapecio rectángulo puede dividirse en un triángulo y un romboide. A ver, acá está el trapecio rectángulo y es un romboide. Entonces vamos a ver si se puede dividir. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, y ahí está, ¿no? Sí, un trapecio rectángulo sí se puede dividir en un triángulo. En este caso es un triángulo rectángulo y un romboide. Nos hemos dividido. Por lo tanto, esto sería verdadero. Y hasta acá hemos quedado. Ya hemos visto problemas. Ya en las teorías hemos visto anteriormente. Gracias por su tiempo. A seguir practicando. Nos vemos.